¿Cómo equilibrar tu hogar con los 5 elementos Feng Shui? Los elementos del Feng Shui son la clave para un hogar equilibrado. Hablemos sobre la importancia de equilibrar los espacios en tu hogar según el Feng Shui. Imagina tu hogar como un escenario donde los elementos naturales se mezclan en una danza constante. En el Feng Shui, esta danza es fundamental para crear armonía y equilibrio en tu vida. ¿Por qué el equilibrio de elementos es esencial? Pues cada elemento en la naturaleza tiene su propia energía y cualidades únicas. Estos elementos son la madera, el fuego, la tierra, el metal y el agua. Cuando estos elementos entran en equilibrio en tu hogar, crean una atmósfera armoniosa que puede tener un impacto positivo en tu bienestar. Por ejemplo, la madera representa el crecimiento y la expansión. Se relaciona con la salud, la familia y la riqueza. El fuego simboliza la pasión y la transformación. Está asociado con el reconocimiento, la fama y la iluminación. La tierra representa la estabilidad y la nutrición. Se relaciona con las relaciones, la compasión y la buena salud. El metal simboliza la precisión y la claridad. Está asociado con el éxito, la comunicación y la organización. El agua representa la fluidez e intuición. Se relaciona con la espiritualidad, la sabiduría y la prosperidad. Metodología para equilibrar los elementos. El ciclo de control. El Feng Shui utiliza el ciclo de control para equilibrar los elementos. Este ciclo sigue una lógica simple. Algunos elementos se nutren entre sí y otros se controlan mutuamente. La nutrición. Algunos elementos se fortalecen cuando están juntos. Por ejemplo, el agua nutre a la madera, lo que significa que una fuente de agua en el área de la salud relacionada con la madera puede ser beneficiosa. Cuidado con las fuentes de agua grandes, ¿vale? Control. Algunos elementos se controlan mutuamente. Por ejemplo, el fuego controla el metal, lo que significa que un exceso de elemento fuego en el área de la organización relacionado con el metal podría ser contraproducente o poner estos dos elementos en conjunto. Recomendaciones para equilibrar los elementos. Importante. Identifica cada área. Identifica las áreas de tu hogar relacionadas con cada elemento. La presencia equilibrada. Asegúrate de que haya una presencia equilibrada de todos los elementos en tu casa. Que 2 elementos no predominen y se controlen entre ellos. 3. Colores y texturas. Introduce colores y texturas asociadas con cada elemento en las áreas correspondientes. Por ejemplo, agrega tonos verdes y maderas en el área de la salud para fortalecer la energía de la madera. 4. Elementos decorativos. Utiliza elementos decorativos que representen cada elemento. Por ejemplo, velas en el área de la fama para fortalecer la energía del fuego. 5. La aromaterapia. Los aceites esenciales también pueden equilibrar los elementos. Usa aromas relacionados con cada elemento en las áreas correspondientes. El equilibrio de elementos en tu hogar es como una sinfonía bien orquestada. Cuando cada elemento juega su papel en armonía, la energía fluye suavemente, creando un ambiente que te nutre a nivel físico y emocional. ¿Cuáles son los errores más comunes que pueden llevar al desequilibrio de estos 5 elementos y cómo corregirlo? 1. La falta de representación de un elemento. Si falta la representación de un elemento en una zona importante de tu hogar, puede crear desequilibrio. Por ejemplo, si en tu área del trabajo no encuentras el elemento fuego, aunque sea en una pequeñita cantidad, tan necesario para la inspiración y la motivación, o si en el área de la riqueza carecemos del elemento agua para la fluidez financiera, son casos de desequilibrio donde falta la representación de un elemento. Lo mismo sucedería si en tu zona de las relaciones careces del elemento tierra, podría causar inestabilidad. Ahora bien, la pregunta es, ¿cómo corregir el error? No hay una solución genérica. Cada caso debe ser abordado de manera personal, porque cada proyecto es único. En el caso de la ausencia del fuego, puedes resolver simplemente agregando una lámpara con luz cálida. En tu escritorio, por ejemplo, colocando una vela aromática para encender cuando necesites un impulso de esta energía. Si se trata de la fluidez financiera en la zona de la riqueza, con colocar una pequeña decoración del elemento agua, sería suficiente, ¿vale? En este rincón para traer la prosperidad. Y en el caso de la zona de las relaciones, añade una planta o 2 plantas de interior en unas macetas de cerámica o una figura de arcilla para dar la sensación de estabilidad y crecimiento y equilibrar con el elemento tierra. Número 2. El exceso de un elemento. El otro extremo tampoco ayuda. Tener demasiado información de un solo elemento en una zona puede ser abrumador.
Veamos algunos ejemplos prácticos. Si tienes demasiada madera en el área de las relaciones, podría crear conflicto. Si en tu cocina predominan tonos rojos o naranja, tendrías un exceso del elemento fuego que puede llevar a discusiones familiares. Si tu sala de estar tiene demasiados elementos metálicos, esto puede generar emociones frías y distantes. ¿Cómo corregir el desequilibrio? 1. En el dormitorio, tu área de relaciones equilibra con detalles de metal como marco o cuadro o almohadas metálicas incluso. El metal puede controlar o desequilibrar el crecimiento excesivo de la madera. Entonces, en ciertas situaciones, el metal es el controlador de la madera porque controla a la madera. En la cocina, donde predomina el elemento fuego, puedes controlarlo, por ejemplo, incorporando elementos agua como jarrones de agua fresca o imágenes de paisajes acuáticos cuando necesitemos equilibrar. En la sala, ¿vale? Para controlar el elemento metálico, agrega elementos madera como muebles de madera o plantas o macetas. Se equilibra con elementos de control, es decir, colocando representaciones de elementos que controlan el exceso o cuando hay dos elementos que se controlan entre ellos, se pone el elemento de control. Número 3. Los colores inapropiados. El uso de colores incorrectos en una zona puede crear desequilibrio. Veamos algunos casos. Cuando has pintado tu estudio de color verde sin tener en cuenta la información energética, esto te puede ocasionar incluso falta de energía. Si el baño está decorado de unos tonos que no corresponden con las combinaciones de la escuela del Shuangkong, también te puede estar creando frustración y estrés. ¿Cómo corregir estos casos? Lo primero, ¿vale? Investiga cómo influye cada color, ¿vale? Por ejemplo, la madera alimenta el fuego alimenta la tierra alimenta el metal alimenta el agua alimenta la madera. Intenta siempre buscar dos colores que estén pegados entre ellos, uno que alimenta al otro. Por ejemplo, una decoración puede ser madera con fuego, porque la madera alimenta el fuego, ¿vale? Otro puede ser decoración de metal con agua. ¿Por qué? Porque el metal alimenta el agua. Y así siempre nos vamos a buscar elementos, 2 o 3 elementos que combinen entre ellos y que no tengan conflicto, que no se controlen entre ellos. Esto es importantísimo a la hora de crear estos espacios de armonía. En todas las zonas pueden haber todos los elementos, sí, tienen que haber todos los elementos, pero muy poca cantidad. Siempre tiene que haber 2 o 3 elementos que predominen. Esto lo veremos, vigila en tu casa si tienen 2 o 3 elementos que predominen, ¿vale? Y que no haya control entre ellos, ¿vale? Si hay control, tienes que poner el elemento que está en medio, ¿vale? Es muy importante observar en tu casa cómo tienes armonizados los elementos, porque esto nos causa estrés, nos causa ansiedad, nos causa agobio. Ya sabes que si quieres más consejos Feng Shui, sigue los siguientes vídeos donde te voy a seguir recomendando sobre cómo trabajar en tu casa y cómo aumentar tu sistema nervioso, tu felicidad, tu armonía en todos los sentidos de tu vida.